Hi students, welcome to another English class which is going to be focusing on past continuous. I am your teacher Natalie and let's start with today's topic. The past continuous is also known as the past progressive. Both are the same and it puts emphasis on the course of an action in the past. Es decir, que el past continuous es lo mismo que el past progressive. Simplemente son dos maneras de llamar a este tiempo. Algo que se enfoca el past continuous es obviamente en el pasado, pero en el curso de esta acción en el pasado. Es decir, se va a enfocar en cuánto ha durado esta acción y sobre todo se va a enfocar en acciones que han durado por un periodo prolongado. Por ejemplo, aquí tenemos, she was cooking all morning. Ella estaba cocinando toda la mañana. Se está enfocando en el tiempo y se está enfocando en la acción que estuvo sucediendo durante el pasado. ¿Qué estuvo sucediendo durante toda la mañana, durante todo este periodo de tiempo? Ella estaba cocinando. Okay, here we have the past progressive structure, also known as past continuous. Let's remember that. Okay, here we have the affirmative, negative, and also the question form. With affirmative sentence, we're going to use the verb to be plus a verb and ing plus the complement. We don't have to forget the subject. It's always the subject first. For negative sentence, we're going to use a subject, verb to be, plus verb and ing plus the complement. And for question sentence, we're going to use the verb to be, was or were, subject, verb en ing, and complement. Es muy importante recordar que tanto la estructura del pasado continuo como el pasado progresivo a referirse al mismo tema es lo mismo. Aquí tenemos las tres estructuras las más usadas y las que son más conocidas sobre todo. Y la estructura afirmativa, la negativa y su estructura en pregunta. Para formar oraciones afirmativas se necesita su respectivo sujeto, el verbo to be que está en pasado, porque recordemos que estamos enfocándonos en el tiempo pasado, así que el verbo to be tiene que estar en pasado. ¿Y quién es el verbo to be en pasado? El was y el were, que se van a utilizar cada uno dependiendo del subject con el que estemos trabajando. Aquí estamos trabajando con I, por lo tanto se va a utilizar was. Recordemos que el was es con los singulares y el were va a ir con los personal pronouns en plural. For plural and this one for singular. Después del verbo to be en el pasado, vamos a emplear el verbo en ing. ¿Y por qué el verbo en ing? El pasado progresivo quiere decir lo siguiente. Yo estaba jugando, yo estaba cocinando, yo estaba estudiando. I was playing, I was studying, I was cooking. Es decir, vamos a emplear los verbos cocinando, cantando, jugando, los verbos en gerundio. Y para formar verbos en gerundio en inglés, aplicamos el uso del ing. Vamos a añadir ing a todos nuestros verbos. Es por eso que aquí el verbo take está con el ing, que significa tomar, ahora va a ser tomando. I was taking piano lessons. Yo estaba tomando lecciones de piano. Taking. ¿Ok? Lo mismo va a pasar, por ejemplo, si yo quiero decir I was studying English. Yo estaba estudiando inglés. El verbo study se convirtió en studying. Let's write another example. I was studying English. Yo estaba estudiando inglés. ¿Nos percatamos? El verbo study se le aumentó el ing. ¿Para qué? Para que cumpla la regla gramatical que ahora estamos usando, verbos en gerundio. Yo estaba estudiando, cantando, jugando. We have to use verbs en ing. Y obviamente, como estamos diciendo yo estaba, se aplica el verbo to be, que tiene el significado de ser o estar, pero en este caso en pasado. For negative sentence, notemos qué es lo único que cambia o qué es lo que le diferencia con respecto a las oraciones afirmativas.
el verb to be. En este caso, el verbo to be es el único que se ve alterado. Pasa de estar en su versión afirmativa a su versión negativa. En este caso, para formar oraciones negativas, el verbo to be tiene que cambiar y va a pasar de ser was a ser wasn't, de were a ser weren't. Recordemos, was, wasn't, were, and weren't. And obviously, we have to use a verb in ing. I wasn't taking piano lessons. Yo no estaba tomando lecciones de piano. ¿Cómo transformaríamos esta oración en negativa? A ver, hagamos un ejemplo. I wasn't taking piano lessons. Yo no estaba tomando lecciones de piano. Y en el caso que quiera aplicar el were, ¿con quién se aplicaba? Se aplicaba, por ejemplo, con el they. They weren't taking piano lessons. ¿Ok? Perfect. Now, let's continue. For question sentence, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde podemos notar que va a cambiar? Va a cambiar en la posición del verbo to be con el subject. Notemos, siempre estaba primero el subject, después el verbo to be. Subject after verb to be. In this case, first is going to be the first to be, and second is going to be the subject. Verb to be and subject, verb and ing and complement. Toda la estructura se va a mantener intacta, excepto del inicio, que cambian de posición. Was I taking piano lessons? A ver, convirtamos esta oración en pregunta. ¿Cómo sería? Was, primero el verbo to be. Was I studying English? ¿Estaba estudiando inglés? ¿Y cómo sería esta oración en pregunta? Were they taking piano lessons? Okay, so excellent. Let's continue. Ok, como les había mencionado, el past continuous o past progressive, ¿con quién se va a mantener en constante cambio? Va a ser el were y el was, que recordemos que es el pasado del verbo to be. Es el pasado de los siguientes verbos. Recordemos que en presente, ¿cuáles son? En presente son is, are y am. ¿Lo recuerdan? Esto es el verbo to be en presente. Y estos los vamos a emplear para el pasado. Para recordar con quién se utilizan cada uno, lo único que tenemos que recordar y que yo les doy como pista es que el was se va a emplear para todos los singulares. Si nos percatamos, I was, he was, she was, and it was. Y el were lo vamos a emplear con todos los plurales. You were, we were, and they were. Nos percatamos, el was está con los personal pronouns in singular and were we use with the personal pronouns in plural. I was tired this morning. You were very good. He was the best in the class. They were happy with their results. A ver, formemos una oración en past progressive empleando esta imagen. ¿Qué podríamos escribir? Por ejemplo, ¿qué persona pertenecería? Esta imagen pertenecería she, a ella. She, ¿y she con quién trabaja? Con was. She was. ¿Qué acción está realizando? Está cantando. ¿Cuál es el verbo cantar en inglés? Sing. Y recordemos que para pasado progresivo tenemos que aumentarle el ing. She was singing a song, for example. Ella estaba cantando una canción. Ok, so let's continue. Ahora tenemos el were y el was en negative form. Recordemos que en la forma negativa, ¿qué le añadíamos al were y al was? Le añadíamos el not. Was not, were not, was not o were not. Pero recordemos que en inglés es más común utilizar las abreviaturas. Es por eso que vamos a tener I wasn't tired this morning. You weren't crazy. He wasn't married. She wasn't famous. It wasn't hot yesterday.
Okay, so let's look at the picture and let's make a sentence. Okay, let's write an example. This room is messy. Entonces, este cuarto está sucio. Podemos deducir que la chica o la persona que dormía en este cuarto no lo estuvo ordenando. Entonces, podemos decir o no lo estuvo limpiando. Supongamos que aquí duermen dos chicas. Para hablar de dos chicas o dos personas, utilizaríamos ellas. ¿Quién pertenece a ellas? Pertenece they. A ver, escribamos nuestra oración. They, ellas, ellas no estuvieron limpiando el cuarto. ¿Cómo lo diríamos? They weren't cleaning the bedroom. They weren't cleaning the bedroom. And that's all. Recordemos utilizar la forma negativa cuando queremos referirnos a un contexto negativo o cuando queremos expresar oraciones negativas. El verbo en ing and the complement. Okay, let's continue. Now, if we want to make a question, si queremos hacer una pregunta. Okay, now, to make a question, recordemos ¿qué era lo que pasaba? The verb to be and the subject change the position. So, we're gonna have I was late for affirmative sentence, and for question, was I late? You were sick. Were you sick? She was surprised. Was he surprised? Sorry, he was. She was from Italy. Was she from Italy? It was a big house. Was it a big house? ¿Nos percatamos? Simplemente cambian de posición. ¿Cómo podríamos preguntar? ¿El gato estaba comiendo pescado? A ver, ¿cómo lo formularíamos? Recordemos que el gato pertenecería a qué pronombre? A it. It trabaja con was. Coloquemos primero el verb to be. Was it eating? ¿Estaba comiendo? Was it eating fish? ¿El gato estaba comiendo pescado? And that's all. Recordemos siempre intercambiar el orden del verbo to be con el subject para formular una pregunta y nuestro verbo en ing. Okay, let's continue. Now, here we have the spelling rules. We have to remember that when we use the verbs in ing, we just have to add the ing at the end of the verb. Tenemos que añadir el verbo, el ing, al final de nuestro verbo para formar nuestros verbos en gerundio, o sea, los verbos en ing. ¿Cuál es la regla general? Que en general vamos a añadir ing. Recordemos, a la mayoría de los verbos les añadimos ing. A los verbos que terminan en la Y también les vamos a añadir ing. Por otro lado, tenemos que tener cuidado con los verbos que terminan en la letra E. ¿Por qué? Porque esa E va a ser eliminada y vamos a añadir ing. También debemos tener cuidado con los verbos que tienen una sola sílaba y que a su vez terminan en consonante y vocal. Recordemos, consonante y vocal. ¿Por qué? Los verbos que tienen una sola sílaba y que terminan en consonante y vocal, vamos a duplicar la última consonante y vamos a añadir ing. Swim, swimming. Run, running. Get, getting. Y también tenemos que tener cuidado con los verbos que terminan en IE. IE. ¿Por qué? Porque esa IE va a ser eliminada. Vamos a agregar la Y y le aumentamos el ING. Ahora, when do we use the past progressive? ¿En qué situaciones la vamos a usar? Recordemos que para acciones que estuvieron sucediendo durante el tiempo pasado, o sea que se realizaron durante un tiempo prolongado, porque el past progressive se enfoca un poco más en el tiempo, específicamente en tiempos prolongados, ya sean horas, días o semanas, el cual tomó realizar esa acción o la cual esa acción se estuvo realizando. Acciones que estaban sucediendo en el pasado. For example, he was playing football. También vamos a usar el past progressive cuando queremos hablar de dos acciones, two actions happening at the same time.
in the past. Dos acciones que sucedían en el mismo tiempo, en el mismo momento en el pasado. Por ejemplo, while she was preparing dinner, he was washing the dishes. Mientras ella estaba preparando la cena, él estaba lavando los platos. Cuando queremos conectar dos oraciones o dos acciones que hablan de acciones que suceden al mismo tiempo, utilizamos el while. También vamos a usar el past progressive when we use a specific time on an action going on at specific time. For example, my sister was dancing in a party at 9 o'clock. Estamos dando un tiempo específico. Por lo tanto, puede ser empleado el past progressive. Ahora, aquí vamos a tener los conectores. Como les había mencionado, vamos a tener estos conectores para conectar ya sea dos acciones que suceden al mismo tiempo, en el caso de while, o en el caso de when, para que nos den una información adicional de qué sucedió mientras otra acción estaba en curso. A ver, vamos a analizar un poquito su diferencia. A ver, por ejemplo, cuando utilizamos el while, mientras, son para dos acciones que suceden al mismo tiempo. Supongamos que esto está refiriéndose al tiempo pasado. This is a timeline referring to the past tense. Ahora vamos a tener que vamos a usar el while para dos acciones que sucedieron en el tiempo pasado. Es decir, esta acción sucedió durante todo este tiempo y también hubo otra acción que sucedió en este mismo tiempo. Es decir, vamos a tener una o dos. Obviamente pueden haber hasta 3 o 4 acciones realizándose al mismo tiempo, pero siempre sucediendo en ese mismo periodo de tiempo. O sea que varias acciones realizándose en el mismo momento, en el mismo tiempo, se utiliza el while. Por ejemplo, podemos decir, I was dancing while my father was watching TV. Un ejemplo, yo estaba bailando mientras mi papá estaba mirando televisión. Dos acciones sucediendo al mismo tiempo. Por el otro lado, when va a ser usado cuando una acción va a interrumpir a otra. A ver, déjeme. A ver, aquí vamos a tener una pequeña línea de tiempo. Entonces, va en el tiempo pasado, va a haber una acción la cual va a estar en curso. Una acción la cual se estuvo realizando durante todo este periodo de tiempo. Y mientras esta acción se estaba realizando, hubo otra acción que interrumpió o que se realizó durante esta acción. Es decir, que vamos a tener una acción que estuvo realizándose por un tiempo prolongado y durante el tiempo que se estaba realizando esa acción sucedió algo más, pero esa acción comenzó y finalizó durante ese tiempo. Por ejemplo, podemos decir, I was watching a movie, yo estaba mirando una película, when my father arrived, cuando mi papá llegó. A ver, vamos a escribir el ejemplo. Ok, aquí tenemos los ejemplos. I was watching a movie, una acción que se estuvo realizando por un periodo largo. Y durante ese tiempo, durante todo el tiempo que yo estuve realizando esta acción, mi papá llegó. When my father arrived. I was watching a movie when my father arrived. Es decir, que sucedió en este momento. Sucedió y terminó durante ese momento. I was dancing while my brother was studying. Yo estaba bailando mientras mi hermano estaba estudiando. Dos acciones sucediendo en el mismo periodo de tiempo. ¿Nos percatamos? Aquí una acción interrumpe o sucede, comienza y termina en ese tiempo, mientras que la otra sigue en progreso. Continuemos. Ok, aquí está. When, ¿cuándo vamos a usarlo? Para referirnos a un tiempo o cuando una acción interrumpe a otra.
cuando una acción comienza mientras otra estaba en proceso. I was eating ice cream when you arrived. Yo estaba comiendo helado cuando tú llegaste. While, mientras. We use for two actions happen at the same time. Dos acciones sucediendo al mismo tiempo. She was riding her bike while I was playing tennis. Mientras yo jugaba tenis. Ahora, algo muy importante es relacionado a su estructura. El when, recuerden esto, el when usualmente va a acompañar al simple past. Siempre va a introducir una acción en el tiempo pasado. Recordemos el tiempo pasado que estaba compuesto por verbos regulares y verbos irregulares. Y después va a venir una acción en pasado progresivo. El when no puede estar acompañando a la acción en pasado progresivo. El when siempre va a introducir una acción en simple past. When my mother arrived, my brother was sleeping. Cuando mi mamá llegó, mi hermano estaba durmiendo. El while, por su parte, puede ubicarse al medio de dos acciones en pasado progresivo o pasado continuo. Past progressive and past progressive. También se puede ubicar con una acción en pasado progresivo y una en simple past. Y también podemos encontrar el while al inicio y después otra acción en pasado progresivo. Pero recordemos, el while va a estar relacionado con acciones sucediendo al mismo tiempo. Okay, so here we have some examples. Aquí tenemos dos ejemplos. En el primer caso vamos a tener dos acciones sucediendo al mismo tiempo. Y en el segundo, una acción que estuvo sucediendo por un periodo largo de tiempo y durante este periodo ocurrió algo más, algo interfirió. A ver, escribamos. Podemos colocar, entonces, he was washing the car while, mientras, she was watering the plants, mientras ella estaba regando las plantas. ¿Ok? Él estaba lavando el carro mientras ella estaba regando las plantas. Recordemos que el while va a conectar a dos acciones sucediendo continuamente o sucediendo al mismo tiempo. Ahora, otro ejemplo. ¿Qué podemos decir? ¿Qué conector vamos a usar cuando una acción interrumpe a otra? El when. Y recordemos que el when siempre va a acompañar a la acción en simple past, más no a la acción que estaba en proceso. Es por eso que vamos a tener my family and I were watching a movie when my sister called. Mi familia y yo estábamos mirando una película cuando mi hermana llamó. En esta situación nos vamos a percatar que el conector when está acompañando a una acción en simple past, la acción que interrumpió o que sucedió mientras esta otra acción estaba en proceso. Okay, now let's practice. In this case, we're going to use the past progressive to complete this sentence. We have to remember the structure and also the grammar rules, okay? Let's write the sentence. Okay, we have the girls, cards, and the verb play. Girls va con were o was. Va con were, recordemos que está en plural. Were playing. Las chicas estaban jugando cartas, ¿ok? Greg pertenecería a he. Y he va con was. Greg was looking for his wallet. Greg estaba buscando su billetera. Mr. Miller, tenemos un not. Significa que vamos a emplear el uso de oraciones en negación. Entonces, Mr. Miller wasn't washing his car. Mr. Miller no estaba lavando su carro. Susan va con were o was. Susan pertenece a she, por lo tanto se utiliza con was.
Susan was doing her homework. They. They va con were o was. They pertenece a los plurales, va con were. Pero nos están dando una negación. Entonces aplicamos el weren't. They weren't playing football yesterday. Yesterday afternoon. I va con was. I was waiting. I was waiting for her in the park. Yo estaba esperándola en el parque. Carol and I. Estamos hablando de we, nosotros o nosotras. Carol and I were having dinner when he arrived. Carol y yo estábamos cenando cuando él llegó. We va con were. We were playing the guitar when she entered. Nosotros estábamos tocando la guitarra cuando ella ingresó. Tom va con were o was. Tom was. Pero nos están pidiendo una negación. ¿Cuál es la negación de was? Wasn't. Tom wasn't swimming. Recordemos que el verbo swim se le duplicaba una consonante. She va con was. She was working. She was working in her office. I, nos están pidiendo una negación. El verbo to be en negación es wasn't. I wasn't learning. Al verbo learn le hemos añadido el ing. I wasn't learning the new words. And va con were o was. And pertenece a she. Va con was. ¿Qué pasaba con los verbos que terminaban en ie? Tenemos el verbo lie, on the beach. Vamos a eliminar esa ie, añadimos la y y le aumentábamos ing. I was lying on the beach. We, tenemos el verbo sit. We va con were. We were sitting on the bench for a long time. Nosotros nos sentamos en la banca por un largo tiempo.